¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Hace cuánto tienes tu negocio? ¿Y a quién ayudas? Bueno, David, mi nombre es Cata Vázquez y yo estoy en el mundo de la terapia desde hace 15 años e intensivamente con RTT los últimos 5. ¿Y a quién ayudas específicamente? ¿O a qué mercado llegas? A las personas que tienen un bloqueo emocional, físico o incluso espiritual, que están necesitando reprogramar la mente subconsciente para poder romper con ese bloqueo y conectar con esa libertad emocional que les permite llegar a su objetivo. Ok, perfecto. Y antes de que empezáramos a trabajar juntos, que en realidad no ha sido mucho tiempo, ha sido creo que 60 días, 2 meses, un poquito más, 3 meses. 2 meses. Cuéntame cómo era tu negocio antes, quiero que me lleves a ese momento. Mi negocio, antes de que partiéramos trabajando, yo ya había armado una estructura en donde tenía atenciones uno a uno, programas uno a uno, en donde las personas llegaban a través de Google. Y tenía una estructura de talleres que los dictaba a mi comunidad. Pero en ese momento estaba teniendo una facturación que para el nivel de negocio que yo había generado era insuficiente, o sea, no estaba al nivel de toda la gama de productos, servicios realmente que teníamos disponibles. Había que escalar. Ok, ok. Mm, ¿Y cuál era, mejor dicho, cuál crees que era tu mayor frustración del día a día a nivel de negocio? El perder dinero en la publicidad, porque nos ocurrieron algunos eventos que me llevaron a comenzar a buscar diferente. Primero, el depender de una fuente de tráfico, en este caso Google. Google tuvo muchos problemas que nos afectaron como negocio. Y yo me di cuenta que si un día Google desaparecía, el negocio también iba a desaparecer. Entonces había que buscar una estrategia que nos permitiera captar clientes de distintas fuentes de tráfico. Eso era uno de los problemas. El otro problema es que las técnicas que estábamos utilizando en ese momento y que yo particularmente estudié bastante para poder llegar a esas técnicas, eran insuficientes. No obteníamos el resultado y quemábamos presupuesto. Entonces hacíamos intentos de aplicar ciertas técnicas, pero cuando ibas al resultado final era sumamente frustrante porque hiciste todo el esfuerzo para que finalmente no diera el resultado que tú esperabas o al nivel del esfuerzo que hiciste. Entonces Claro. era agotador. Salías de un lanzamiento para entrar a otro y ahí era una rueda que suma y sigue. Ok. Y antes de que nos conociéramos, ¿cuánto, mejor dicho, facturaba tu negocio por mes? ¿Cuántos clientes estabas teniendo por mes con el negocio, con tu negocio? Depende del programa, porque nosotros tenemos programas uno a uno que parten desde los $550 y yo tengo consulta privada, pero solamente para pacientes estables. Quiere decir que son personas que ya han hecho un programa conmigo antes y ellos pueden pedir consulta uno a uno. Entonces, dentro de esa gama, más los talleres, que siempre llegaban a una escala menor, estábamos entre los 5.000 y los $7.000. Pero ahí, y cuando llegaba el verano, en el verano era complejo porque la facturación solía bajar, entonces había que compensar con otro tipo de programas para poder alcanzar las cifras. Sin embargo, yo veía que haciendo muchos esfuerzos, esa facturación no lograba mantenerse estable, o sea, con mucho esfuerzo había que llegar a esa cifra. O sea, digamos que los ingresos sí los tenías, estabas entre 5.000 a 7.000, me decías, pero no eran tan predecibles todos los meses. No, no eran predecibles. Y siempre era con mucho esfuerzo, o sea, había que ir innovando mucho, quemando presupuestos, estar siempre trabajando, porque como yo trabajo con marca personal, la marca soy yo, siempre tenía que estar en el fondo grabando videos, testeando, y eso no me permitía a mí poder también tener un balance en mi vida personal, porque tenía Claro. que estar muy pendiente del negocio. Ok. Listo. ¿Y hubo un momento exacto en el que tú hayas dicho como, no, no puedo más, tengo que hacer algo al respecto, voy a buscar una solución? Sí, yo te diría que fue un momento de inspiración. Yo estaba buscando la forma de solucionarlo y me puse a estudiar distintas estrategias de otras personas que ya yo veía que tenían buenos resultados, o al menos en apariencia sí parecía, y comencé a ver con quiénes trabajaban. Y en ese momento te conocí a ti, o sea, a través de otra persona que yo veía que con las técnicas que yo ya conocía y que yo más o menos me había educado en qué es lo que estaba funcionando en el mercado,
fue como que salí a la casa de cómo lograr tener a la persona correcta, porque hay mucho bomba de humo en el mercado. O sea, yo muchas veces conversé con personas previamente, antes de llegar a ti, David, yo conversé con personas que yo me daba cuenta que era la bomba de humo. O sea, que no, yo esto, y cuando yo les preguntaba cosas técnicas, como yo había estudiado, yo sabía, no las dominaban. Entonces ahí tú te das cuenta que no es llegar y entregar tu marca a cualquier persona. Hasta que participé de un seminario en donde tú eras la cabecilla y yo dije, yo tengo que saber quién organizó esto, porque cuando lo vi y vi la puesta en escena, vi todo el flujo, analicé el ecosistema digital, yo dije, esto es lo que yo necesito. Ok, genial. Qué Y bien. así fue como llegué. Bueno, ¿y qué te estaba costando el hecho de no resolver esa situación en la que estabas? Como, ¿qué te estaba costando a nivel? Ahorita me comentaste que estabas haciendo tú, te sentías como muy estancada por eso, pero no sé si a nivel de familia, porque yo sé que tú tienes hijas, salud, tiempo, dinero. ¿Qué te estaba costando el hecho de no Todas resolver? las anteriores. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque ocurre algo, un fenómeno, y que cuando buscamos ayuda en el mundo digital, hoy día, como te decía, hay mucha bomba de humo. Entonces, también yo me di cuenta que había una brecha en la calidad del especialista requerido y lo que ofrece el mercado. Entonces muchas veces me tocó que yo contrataba un servicio a un profesional, incluso una empresa, y después yo miraba los entregables y me daba cuenta que no estaban a la altura de la técnica que estábamos tratando de dominar. Entonces el especialista no sabía lo que se hace en la actualidad y no sabía cómo llevar ese mensaje, no sabía cómo plantear ese ecosistema, y estaban con técnicas súper old school que ya no se usan y que no funcionan. O sea, yo como especialista no me voy a tirar del quinto piso de un edificio para llamar la atención en internet. Claro, Hay que estar dentro de los márgenes, digamos, de la industria. Entonces yo me di cuenta que uno de mis grandes dolores de cabeza era que yo, aunque contratara especialistas, tenía que intervenir. Siempre tenía que estar encima. Entonces no podía descansar en alguien que pudiera dominar lo que necesitábamos hacer al 100%. O sea, siempre tenía que estar revisando, corrigiendo, y que no era mi rol, pues si por algo yo había contratado un servicio. Eso por un lado era sumamente estresante y requería mucho de mi tiempo personal, y mi tiempo en el negocio está destinado a la dirección y a la terapia. Entonces yo no tenía mucho tiempo para estar en lo operativo, pero luchaba con esto de no tener a alguien que pudiera seguir las instrucciones por no tener el conocimiento. ok, Eso era un dolor de cabeza. Y por supuesto que ese tiempo extra tenía que salir de alguna parte. ¿Y a quién se lo quitamos? A la familia y al descanso. ok, Entonces entramos en un círculo vicioso que no era muy cómodo. ok. Listo. Y antes de que iniciáramos a trabajar, ¿cuál creías que era el problema del ecosistema que tenías montado en tu negocio y qué descubriste que en realidad era el problema real, valga la redundancia, en tu negocio de terapias? Yo creo que el problema real y lo que yo pensaba estaban alineados. Yo me daba cuenta que era un problema de técnica, de la aplicación de la técnica, de no tener esa visión estratégica de llevar el punto de pe a pa con todos los pasos necesarios. Entonces cuando comenzamos a trabajar y yo teniendo esta idea en mi cabeza, o sea, las primeras sesiones que tuvimos, yo me di cuenta inmediatamente que efectivamente eso era, porque cuando empezamos a trabajar, o sea, yo me recuerdo que flipé, o sea, estaba feliz porque veía este orden, esta metodología con una estructura tan clara: el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, vamos a realizar esto, esto y esto en cada sesión, llegar a la sesión sumamente preparado, las cosas que vimos que eran muy al hueso, o sea, acá no había relleno, que para mí era sumamente relevante, porque como carecía de tiempo, cada sesión tenía que ser súper, súper enriquecedora. Y ver que cada entregable que realizamos tenía un objetivo específico que convertía la venta. O sea, no adornábamos la información, especialmente por ejemplo, los instrumentos de tracción. No adornábamos para que la gente nos creyera algo, sino que utilizábamos el argumento correcto de acuerdo a una base estadística que había sido estudiada. Por lo tanto, el argumento era coherente con la data. Para mí eso fue, yo dije, aquí estamos en el lugar correcto. Genial. Listo.
¿Qué habías intentado en el pasado para crecer y por qué crees que no te funcionó? En el pasado yo trabajé con fórmula de lanzamiento, tráfico. Yo creo que el ecosistema en sí tal vez podría haber sido muy similar, pero la gran diferencia era la forma en cómo se crea la estrategia y cada uno de los entregables. Entonces, nosotros podemos tener ecosistemas que sean similares, pero que son una declaración de intención versus ecosistemas que son para convertir. Y yo creo que aquí lo que trabajamos nosotros fue un ecosistema para convertir y que verdaderamente pudiera hablarle a ese avatar, a esa persona que dice, ¿sabes qué? Este es mi problema, lo identifico claramente y con ella me quiero atender. Y si pudiéramos nombrar la razón por la cual tu negocio estaba estancado, ¿cuál crees que era esa razón? Porque te voy a poner unos ejemplos. Que todo dependía de ti, que solamente captabas clientes del voz a voz, que tenías, sí, ahorita me mencionabas como esa técnica, la estrategia suelta, tácticas sueltas sin ningún tipo de sistema. ¿Cuál crees que podría ser ese enemigo que te mantenía? Yo te diría que el 1 y el 3. 1, que había mucha dependencia de mí. 2, estar quemando presupuestos por técnicas que no estaban aplicadas a un ecosistema que era ineficiente, que no estaba siendo eficaz en la búsqueda del prospecto adecuado, con mucha quema de presupuesto y con fuentes de tráfico limitadas. O sea, acá necesitamos nosotros abrirnos a redes sociales, no solo Google, y yo creo que eso marcó muchísimo la diferencia, empezar a trabajar con una perspectiva mucho más amplia. Y ahorita mencionaste que ya habías invertido en agencias, en servicios, incluso en mentorías, en cursos. ¿Cuánto habías aproximadamente invertido en el pasado? ¿Cuántos quemamos en presupuesto? Por lo menos unos $10.000. Entre cada intento, yo creo que la cuenta final eran unos $10.000, porque solo en fórmula de lanzamiento se invirtieron 2.000 y tanto. Más después los servicios de tráfico. Yo me acuerdo un lanzamiento que hicimos de $5.000 de costo que vendió cero. O sea, imagínate toda la inversión, un mes de trabajo completo para vender ni un solo ticket. Antes de que iniciáramos a trabajar juntos, Cata, ¿qué dudas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar como para tomar la decisión de iniciar a trabajar conmigo? La verdad es que yo me considero una persona muy pragmática. Entonces, cuando yo te vi en acción en un lanzamiento previo, creo que el ver físicamente que había algo real, lo voy a poner como un ejemplo para que se entienda mejor. A veces tú entras a un sitio web y tú ves puros imágenes. Juanita perdió 20 kilos, Pepito superó sus límites, pero no lo ves a Pepito hablando, no lo ves a Juanita hablando. Entonces uno se pregunta, ¿será esto real? Yo al ver la puesta en escena real de un proceso del que yo participé, en el fondo, y yo fui usuario para poder conocer ese ecosistema y conocer tu trabajo de primera fuente, para mí fue súper importante. Y después, obviamente, cuando nos reunimos, ver que el método era sumamente estructurado, ver que en pocas interacciones tú contestabas todas mis dudas y con una respuesta técnica súper adecuada y que a mí me parecía coherente con todo lo que yo ya había estudiado y todo también las fallas que yo ya había visto en mi negocio. Entonces eso me brindó la confianza para decir, aquí es donde yo voy a lograr mi objetivo. Ok, súper. ¿Y qué era lo que más miedo te daba de que el proyecto que fuéramos a iniciar saliera mal? ¿Qué era lo que más miedo te daba? Invertir al principio, porque yo ya había perdido antes. La cifra en pérdidas no era una cifra menor, pero uno se puede quedar con los miedos y no crecer, o puede atravesarlos y confiar en este paso a paso, ¿verdad? Que también tú me diste una garantía y me dijiste, Cata, vamos a ir en esto, y me parcelaste los pagos de forma tal que yo también siempre tuve esa confianza de que tú ibas avanzando conmigo, y eso para mí fue un súper voto de confianza. Ok, súper. ¿Qué hicimos diferente a lo que ya habías probado en el pasado? La estructura, la calidad de los entregables, o sea, tener entregables claves de cada una de las fases del proceso, que esos entregables tenían una metodología de confección científica. O sea, seguíamos un paso a paso estructurado. Aquí no había espacio para que nos pusiéramos creativos. O sea, acá había que hacerlo de esta forma, porque esa es la forma que funciona. Y yo creo que tener esa disciplina y ese enfoque estratégico fue esencial para que pudiésemos llegar al final. Listo. Y además que teníamos un desafío en la primera interacción, y que no teníamos data. Entonces tuvimos que crear una data en base a la historia, ¿te acuerdas? Y encuestar, y no todo el mundo te contesta la encuesta. Entonces, con los datos que tuvimos una base estratégica sólida pese a la poca data. Claro, sí, me acuerdo de eso.
Listo. ¿Hubo algún momento específico en el que tú hayas dicho como, ok, creo que esto está funcionando? Cuando empecé a ver primero la eficiencia en el presupuesto de Meta, cuando comenzamos a trabajar con Meta y en momentos como yo ya tenía la experiencia de haber quemado presupuestos sin resultado, ver que con un presupuesto muy inferior a lo que yo había invertido previamente teníamos una cantidad de ventas muy superior. Eso para mí fue como un aliciente de decir vamos por el camino correcto. La calidad de los entregables, o sea, el solo hecho de leer un documento Word bien estructurado con los guiones, por ejemplo, que creamos, me hacía a mí, como dueña de negocio al leerlo, ver esto tiene todo el sentido. O sea, quedaba clarísimo que ya veníamos con algo de otro nivel, ¿tal? No sé cómo explicarlo, era como que nos pegamos un upgrade del nivel del trabajo que estábamos haciendo. Y bueno, y la tercera vez cuando empezaron a caer las ventas en Hotmart, o sea que yo veía las notificaciones y que cada vez fueron más. En la medida que íbamos progresando en esta escalada de Meta, cada vez había más ventas más seguido. Claro. O sea, no había día que no tuviéramos ventas, todos los días vendíamos. Súper. Bueno, ahora sí vamos a hablar de números. Quiero que me digas cuánto facturaste, en cuánto tiempo, cuántos clientes tuviste. Ahorita acabamos de hacer el informe, pues puedes agregar eso ahí, los números, a la respuesta, pero ¿cómo está tu negocio hoy? ¿Cuánto facturaste en estos pocos meses que llevamos trabajando? La primera, hemos tenido 2 lanzamientos en estos 60 días. La primera vez en el donde estábamos con data cero, digamos, de las encuestas solamente, en ese primer lanzamiento quedamos como con una ganancia de $800, más o menos, desde, digamos, eliminando todos los costos del proyecto. Nos quedamos con una primera ganancia y una primera experiencia con un grupo nuevo frío. Entonces fue súper cuentas alegres porque este primer lanzamiento nos iba a llevar a poder generar nuestra primera data. Luego de eso hicimos un segundo lanzamiento ya con otra perspectiva, o sea, la nueva data recolectada nos permitió poder generar un nuevo análisis estratégico que nos llevó a hacer mejoras al lanzamiento. Y nos volvimos a lanzar ya con todas estas mejoras y la facturación fue de $10,000. Y ahí nos pegamos un salto, o sea, yo sabía que íbamos a llegar a eso. Lo tenía, mi mente ya lo había procesado. Era evidente porque el trabajo de ingeniería que se hizo era espectacular. ¿Y esos $10,000 en cuánto tiempo fue aproximadamente? O sea, en este lanzamiento, pero ¿en cuánto tiempo fue? Un mes. ¿Un mes? Entre que partimos trabajando y terminamos de lanzar, pasaron 30 días. Súper. De una. Bueno, en ese primer lanzamiento, claro, tuvimos una ganancia que no fue la esperada, pero era lo que me decías, no teníamos mucha data. O sea, que íbamos al testeo, o sea, era un lanzamiento de testing. De testing. Pero y aún así tuvimos ganancia, o sea. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tardaste en ver un resultado real? Es que para mí el resultado real para mí fue desde el primer lanzamiento, porque el primer lanzamiento era un lanzamiento a ciegas. Entonces, el tener ganancias, tuvimos casi $1,000. O sea, para un lanzamiento que era de prueba, comúnmente cuando trabajamos lanzamientos uno siempre sabe que el primer lanzamiento es de prueba y que genera data, pero no esperas ganancias en el primer lanzamiento. Tuvimos una ganancia que en el fondo después la utilizamos para financiar parte del segundo lanzamiento. Y el segundo lanzamiento fue con una pauta más austera, o sea, no nos gastamos todo el presupuesto y aún así obtuvimos los $10,000. Y entonces podríamos resumir que desde el primer mes que empezamos a trabajar generaste esa ganancia, esos primeros resultados. Sí, desde el primer mes empecé a ver resultados. Bueno, ¿crees que valió la pena la inversión que realizaste y en cuánto tiempo la recuperaste? O sea, la inversión se recuperó desde el primer mes. Ahora, si yo me pudiera remontar a la Cata que tomó la decisión en ese momento de empezar a ver tu trabajo y empezar a buscar la forma que trabajaran juntos, yo me diría, ¿por qué no me atreví antes? Porque los recursos para invertir los tenía. Entonces, imagínate, me hubiese decidido antes, estaríamos ya generando muchas más ganancias. O sea, ¿valió la pena? ¿Crees que valió la pena? Absolutamente que valió la pena y de hecho, o sea, vamos a ir trabajando. Qué genial. Listo. Bueno, ¿qué beneficio de todo el proceso no esperabas y te sorprendió? Yo diría que nunca a lo largo de mi carrera en esto he tenido un partner. Siempre tenía proveedores, gente que hacía trabajo para mí, pero nunca tuve un partner que yo dijera, aquí yo me siento sostenida
y mientras estoy haciendo esto tengo mi comodín telefónico, si algo me pasa yo llamo a David y David me va a ayudar a resolver. Y yo creo que eso no lo esperaba y lo recibí y súper agradecida forever. O sea, acá si tengo un hijo y es hombre le voy a poner David. La estructura, que yo le agradezco un montón, la estructura, porque yo soy una persona ordenada. Y también me pasa que para poder entender, porque el que sabe tiene todo el conocimiento y entiende todo, pero el que está del otro lado tiene que poder entender lo que está ocurriendo en el proceso. Y la forma en cómo tú lo planteas, aunque funcione y tengamos la certeza de que va a ser un buen proceso, es un plus el que uno tenga esta estructura tan ordenada, porque ayuda a bajar la ansiedad del paso que estás dando, porque tú ves que está todo en orden. Entonces yo dentro del proceso me sentí muy sostenida, que fue algo que yo no esperaba, y muy llevada de la mano dentro del proceso, que tampoco lo esperaba. Genial. Bueno, la facturación, los $10,000 en estos 30 días están increíbles, pero más allá de la facturación, ¿qué es lo que más valoras para tu negocio? El poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, en donde yo sé hoy día y que es un dolor de muchos, en que han probado todo y no han tenido resultado, y acá tienen una alternativa que es científica, que es efectiva. Y cómo no poder llegar a esas personas solo por un bache tecnológico, solo por no tener la metodología correcta, solo por no hacer la publicidad adecuada. Eso yo creo que para mí hoy día es tremendamente relevante para mi negocio, el poder llegar a las personas que realmente necesitan lo que yo tengo para ofrecer en terapia, y trabajar con personas que sean serias y con quienes compartimos valores. Para mí eso hoy es muy importante, y eso lo agradezco mucho de habernos conocido. Súper. ¿Cómo te sientes contigo hoy y con tu negocio, comparado con la Cata de antes, de hace 2 meses que nos conocimos? On fire. On fire. O sea, siento que le di el palo al gato. Y de que de aquí el cielo es el límite. O sea, no. Tenemos un montón de proyectos, tú ya sabes lo que viene. Yo a David Citeli no lo suelto. Ok. Bueno, y si le hablaras a la Cata de antes, ¿qué le dirías? ¡Apúrate! ¡Apúrate! Le diría que se apure, que si busca va a encontrar a la persona adecuada, que tiene que invertir, porque mientras más pronto lo haga, mejores van a ser sus resultados, que se atreva. Súper. Y ahorita que hablabas de los vendehumos, que hay mucho vendehumo como en el mercado, ¿qué le dirías a otra terapeuta o a otro coach que quizás ya invirtió en el pasado, en alguna mentoría, en algún curso, en alguna agencia, pero le falló en el pasado? ¿Qué le dirías a esta persona como para dar ese voto de confianza? Yo creo que los testimonios de las personas que han pasado, los negocios que uno ve bollantes en forma real, y la entrevista personal con el mentor son sumamente relevantes para tomar una decisión. Y no vale tanto cuánto te puedan contar de lo caperuzos que son, lo inteligentes que pueden ser, sino los resultados que están teniendo. Y uno se da cuenta cuando quiere poner atención, digamos, a las palabras y a lo que te están diciendo. Cuando yo me entrevisté contigo, por ejemplo, David, fue absolutamente técnico, con una mirada objetiva. No sé, nunca me prometiste que hoy, ahora, con un lanzamiento vamos a hacer $100,000, nunca hiciste promesas que no pudieras sostener. Yo creo que eso es sumamente importante, y los resultados que hablan por sí mismos. En mi caso, yo fui a uno de tus lanzamientos para poder conocer tu trabajo desde cerca, y para mí eso fue suficiente para poder saber. Uno tiene que buscar a la persona e investigar, no quedarse solo con lo que te dicen, sino que también ver sus resultados. Y yo en ti vi resultados antes de tomar la decisión. Genial. ¿Y qué hubiera pasado contigo, con tu negocio, si no hubieras tomado la decisión? Estaríamos quemando dinero todavía. Estaríamos quemando dinero probablemente y siguiendo en el ensayo y error eterno que traía resultados mediocres. Pues claro, a mí no me iba mal, pero no me iba al nivel que ya estamos. O sea, ya uno no puede estar testeando productos tantas veces. Uno testea 1 o 2 veces y después ya tiene que escalar. Entonces, quedarse ahí es quedarse en la mediocridad. Bueno, Cata, ya para cerrar, en una frase, ¿cómo resumirías esta experiencia y qué mensaje le dejarías o me dejarías dentro del proceso? Yo diría en una frase que David Citeli es una
revolución de crecimiento, así, una revolución, porque uno puede estar acostumbrado a lo tradicional, a lo que ve, incluso como lo tradicional en lo digital, pero cuando empezamos a trabajar llevamos eso a un nivel superior, o sea, trabajamos con todo, con la inteligencia artificial, con esta estructura, todo, o sea, es una revolución y es un nivel de especialización superior. Ok, Y yo, súper. mensaje que te dejaría para ti es que nunca te detengas, nunca te detengas, tienes un don, un talento maravilloso, tu capacidad estratégica, yo siempre te la he admirado y te lo he dicho, creo que tu cerebro es muy valioso, tu cerebro es tremendamente valioso. Muchas gracias, Cata. Bueno, pues nada, te agradezco muchísimo. Ya si quieres cerrando las preguntas, te agradezco mucho de corazón. Me alegra muchísimo que hayas podido crecer tu negocio, que hayas podido generar este impacto, que yo sé que también le pasa a muchas terapeutas, a muchas personas, marcas. Y bueno, pues eso sería. No hay nada más por agregar. Gracias, David, eternamente agradecida.